Ya, estoy en vivo, estoy en vivo. Vamos a ver si esto resulta. Si no, Mercurio retrógrado nos hizo una paleteada así heavy, 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 heavy. Hola, hola. Hola, hola, ¿cómo están? 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 A ver, ¿alguien me ingresó? Crucen los dedos para que nos resulte el like que íbamos a hacer con Sal Futuro, que no me puede conectar yo al Instagram. Eh, ¡Hola! muy Pero qué bien, funcionó. súper, ¿qué pasa? Es porque eres como eres tú, No eres como sé, está Mercurio retrógrado, está todo muy loco, está todo muy ahueonado, en verdad como que hay que, como tú decías ahí en el like que estabas tratando de hacer tú, hay que tener paciencia estos días, porque sí, en verdad las cosas no resultan. sí. A mí me llamaron hace como una hora atrás, me llamaron de una tienda que me había comprado una cuestión y me dijeron que se había extraviado el envío y que me iban a devolver la plata. Así como cosas de ese estilo, es normal que pasen y estamos muy como con una energía muy fuerte con Neptuno, entonces da para que pasen cosas extrañas, para que cosas muy, muy locas. Po. Sí, pues de hecho, a mí también envíos que no están llegando, cosas raras, cosas como, pero ¿por qué está pasando esto ahora? Muy raro. Y, pero también me parece como, bueno, yo en general trato de pensar que siempre son buenos momentos como para parar, para tomarse las cosas con calma, como ya si no es para tanto, no se ha acabado el mundo. Es- o sea, lo digo, pero igual uno internamente está como, "Ah, que resulte", pero también es como, ya no se acabó el mundo, ya, ¿cómo seguir? Porque veía, Sí, hay que igual como comprender que los retrasos, como dice la mía astral, a mí me da risa la mía astral cuando le pone como esos colores como medio esotéricos y dice como así como lo que te retrasa te salva. Y sabéis qué, a veces sí, cuando te tomáis como el tiempo de pensar bien las cosas y no irte como así como tan apurete, puta, es bueno pensar las cositas. Oye, yo voy a hacer como que este live lo estáis organizando tú. Así que tú preséntame a mí para que hagamos como si esto nunca hubiera pasado, que tu Instagram no funciona para hacer el live. sí, muchas gracias por prestarnos tu canal. Bueno, lo que quería explicar en toda la historia era que este es el último capítulo de un live que se llama La tecnología, o sea, un ciclo que se llama La tecnología podrá salvarnos. Me parece que no, que es evidente que no, después de lo que está pasando hoy día. Y que ha sido súper, lo hicimos como post ya elecciones de constituyentes, todo para empezar a reflexionar cuestiones más generales. En el primero estuvo la Voluspa Jarpa, que es una artista nacional que también abrió como la cabeza en muchos temas. De hecho, se tiró una frase que creo que me la voy a tatuar, como es mejor ser rebelde que rabiosa. Oye, Pau, pero preséntate para la audiencia Sí, para que sepan con quién están hablando y de dónde eres, porque creo que es importante para la audiencia que está presente acá, sí, que puedan cachar de qué vamos a conversar. sí, pues porque acá también está tu audiencia, que es un montón de gente. Sí, pues mi nombre es Paula Espinosa, estos son los live que organiza la Fundación Saber Futuro, cuyo Instagram es saber.futuro, y que estamos tratando, en general hacemos distintos tipos de ciclos, algunos como relacionados con la tecnología, otros lo venimos con tecnología y constitución, y ahora estamos tratando de abrirnos a las reflexiones más amplias porque en realidad lo que a nosotros como fundación nos mueve es el acceso a la democratización y el cuestionamiento respecto al conocimiento. O sea, ¿por qué esto es conocimiento y esto no es conocimiento? Que es una cosa que a mí como que no sé, me violenta. Y bueno, yo soy su directora ejecutiva, así que hago estas cosas, los live. Y Te toca dar la cara. doy la cara y también hicimos una encuesta que está interesante sobre la relación de tecnología y constitución a los candidatos y candidatas y candidates y que la pueden encontrar en www.saberfuturo.org. Y lo interesante ahí es que a nosotros, o sea, no nos,
o sea, no es que no nos importe, pero yo al menos no soy una experta, así como no me pasé un computador para que te lo arregle. A mí me importan los alcances sociales de la tecnología, ¿ya? Y de su uso y todo. Y entiendo tecnología como hablar, como desde ahí para adelante, qué sé yo. Entonces, me parece súper interesante y sí, siempre quise tener esta conversación contigo. De hecho, bueno, tú me invitaste a tu programa de radio. También ahí tuvimos un inconveniente, como que no nos pudimos encontrar. Porque, y que bueno, Qué maldición, qué maldición. ahí estuve con Juan, que Bueno, pero el universo es sabio cuando tiene que hacer que las cosas funcionen, si es que lo podemos poner así de alguna manera. Me llama mucho la atención que me hayáis invitado a conversar sobre esto porque para mí también es muy importante el tema del acceso a la tecnología y sobre todo la democratización de muchas cosas que se relacionan con la innovación, el conocimiento científico y la tecnología. Creo que eh, estos días, por sobre todo, que hemos estado viendo como el debate entre las personas que son antivacunas o las personas que están pensando que la pandemia es algo que está como prearmado o preformateado, ha dado a entrever mucho que hay un problema y un problema muy grande en relación con la democratización del conocimiento científico y también el acceso que nosotros estamos teniendo. Siento que hay como un desequilibrio. Estamos cada vez más teniendo acceso a poder expresar nuestras voces en las redes sociales, en la tecnología en general. Tenemos acceso a dispositivos electrónicos que nos permiten poder interactuar con otros, pero a la vez también no tenemos la capacidad de acceder a la información necesaria para poder generar opiniones que estén basadas en, no sé, en experiencias que tengan algún sentido con algo más científico. No quiero decir que sean 100% comprobables, porque creo que la experiencia no es algo comprobable, pero sí creo que se da mucho esta como diferencia y esta como entrecruce entre lo que es una opinión y lo que es un hecho. claro. Y creo que eso es muy nocivo para poder generar un debate científico o poder generar un debate dentro de una sociedad democrática en donde no estemos con supuestos que realmente no tienen relación con la realidad. Y eso es muy preocupante y también, no sé, a mí lo que más como me pegó en la cabeza fue las personas que están como pegándose las cucharas y que estaban hablando como sin tampoco tener como un conocimiento como de colegio respecto a que la vacuna que te meten en el brazo es mínima, por lo tanto la cantidad de metal que te meten supuestamente, si es que te metieran un metal o un chip de metal para poder generarte magnetismo no es alta. Entonces, que nosotros no seamos capaces de poder discriminar desde este conocimiento o de esta información que se nos entrega supuestamente en el colegio, esto está diciendo que hay un déficit de calidad de la educación demasiado grande, demasiado grande. Bueno, de hecho sí, pues yo creo que estamos en un momento como en sentido bien interesante porque por un lado todo el tema de la pandemia nos hace entender que esto no es salvarte por ti solo, porque yo necesito que estén la mayoría de los chilenos y las chilenas vacunadas para que esto funcione. Entonces, claro, no es como que como que tú tenés tu propia opinión y, ya, bien, amigo, ok. No funciona así. Por otro lado, también la relación que tenemos con la ciencia. O sea, yo creo en democratizar la ciencia, pero también creo que parte de todo esto es también el poco espacio crítico que hemos tenido hacia la ciencia. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo. O sea, yo tampoco, yo de hecho ya tengo mis 2 dosis, no tengo ningún rollo con la Aquí vacuna. también estamos vacunados hace más de 2 meses. Hay que hacerlo y que sí o sí. Pero lo cierto es que hubo o sea, por ejemplo, todo el tema que pasó con la relación del autismo y las vacunas, fue un paper que pasó por una revisión y que estuvo equivocado, es decir, porque hay un negocio detrás de eso, hay un sistema también de cómo funciona la circulación del conocimiento, que hace que también la información sea súper difícil también de curar de alguna manera, hacer una curatoría, porque las instituciones que nosotros suponíamos que funcionaban, en realidad no funcionan, porque no sé, los que hacen, no sé, los estudios sobre alimentación, finalmente es la industria de la carne, o no sé,
Claro, o sea, siento que hay como un deseo muy grande, como muy patriarcal también, de querer institucionalizar la ciencia como el mecanismo en el cual nosotros podemos acceder a la verdad y acceder a lo verdadero, sin darnos cuenta de las condiciones en las cuales se genera y se gesta la ciencia. Como tú bien decís, las relaciones de poder que hay detrás del conocimiento científico son súper fundamentales para poder determinar si un paper va a ser publicado, si un paper va a ser validado, si es que va a ser revisado por pares, si es que un investigador puede acceder a financiamiento para poder hacer conocimiento en general. Y también hay un desprecio súper grande a otras maneras y otros mecanismos de generar saber y de generar conocimiento que no necesariamente estén dentro de este canon hiperracional, hiperempírico, hiperconcreto, que también desconoce. Y no quiero defender a la astrología solo desde esto, sino que también lo vi, yo misma soy socióloga, por lo tanto en mi entrenamiento como socióloga recibí mucha como información respecto a como la demonización que hay a la investigación cualitativa, Sí, por por ejemplo, ejemplo. en relación a su función como crear conocimiento. Entonces, por ejemplo, si tú estás validándote desde el discurso de ciertas personas o estás tratando de entender la realidad desde la como experiencia hablada de las personas, eso no constituiría ciencia porque no es comprobable, porque es solamente una percepción, no solamente una opinión. Entonces, eso a mí también me genera como mucho ruido, porque ¿qué es lo que consideramos un sistema de creencias verdadero y qué es lo que consideramos al día de hoy algo que es verdadero? Bueno, Yo he tenido muchos como quiebres. Dale, que de dale. hecho yo creo que ese es un tema súper importante porque yo creo que estamos en un momento de la crisis del dato como una epistemología. O sea, no todo cabe en un dato. O sea, hay cuestiones que son, las podéis, o sea, está bien hacer una encuesta, qué sé yo, pero no todo te cabe en un dato. Y yo creo que lo que tiene que estar en cuestionamiento y en disputa, por ejemplo, una noción como la evidencia. O sea, esa es una cuestión que tenemos que se tienen que traer en disputa. Pero cuando vemos, por ejemplo, que, no sé, la tercera a propósito de la Constitución y los constituyentes pone a los super expertos y, no sé, pone a 6 abogados, creo que eran, uno dice como, ¿por qué hace esta diferencia inmediatamente? Entonces, como que se cae siempre en estas lógicas que son muy patriarcales, que son muy propias también del inicio de la modernidad y del capitalismo y de un modelo de desarrollo de la tecnología que está de la mano y que se puede modificar, por lo tanto, y que no ha sido cuestionado. Por eso autoras como Donna Haraway, por ejemplo, son súper relevantes, por lo menos para mí, que deconstruyen la ciencia. Y yo creo que también yo creo que en ese sentido los científicos, es que, qué amor. Sí, es de lectura de cabecera. De hecho, dejé un par de libros acá. Sí, po, sí, Hoy están preguntando a qué se refieren con democratizar la ciencia. Democratizar la ciencia tiene que ver con que este contenido científico, este conocimiento que estamos generando en los espacios académicos, sean las universidades, los centros de formación técnica o los lugares en donde se produce conocimiento, se tienden a estar elitizados. O sea, es cosa de que tú quieras buscar un paper en una revista científica y tenés que pagar no sé cuántos dólares para poder acceder a ver los resultados de una investigación o poder comprender qué es lo que se dijo de esa investigación. Y si no tenéis esa plata para poder acceder, ¿qué es lo que podéis ver? ¿Con cuál? El abstract de la información, el abstract del paper, que es el resumen. Entonces, desde ahí en adelante, como las barreras de entrada que hay a la educación, como las barreras que hay en la misma academia, en la forma en la que se distribuye el poder en la academia, la valoración que se da a ciertos conocimientos en desmedro de otros, como por ejemplo dejando de lado las artes o la literatura o las ciencias sociales como algo como de segunda mano, cuando la ciencia natural o la ciencia empírica 100% es lo único que importa. Entonces, eso también te habla mucho del sistema de valores en el cual se está insertando en la sociedad y que, como tú bien decís, está totalmente enlazado con el tema del capitalismo, y el capitalismo no quiere que las personas tengan conocimiento, que tengan mayor información sobre su realidad, porque así van a tener más poder para poder gestar sus propias cosas, para poder levantar sus propias cosas, y creo que eso también ha sido algo que las redes sociales han propiciado. El que podamos tener, por ejemplo, como Sci-Hub, yo sí, po, soy fanática de sí. los rusos que se roban Bueno, información. de hecho, Me van a retar, la perdón. heroína del libro Copia o Muerte es una heroína.
O sea, para mí ella es una heroína total, además, que a esta altura tendrá 32 años y ella entregó su vida a, para que no sepa, ella creó Sci-Hub y un sitio que además se alimenta gracias a que la propia comunidad académica sigue recargándolo de archivos. Si no, no funcionaría. Sí, po. Entonces, es como... Es, es cuático porque al final te das cuenta que en un intento de poder también como entender para qué sirve el conocimiento y para qué sirve la tecnología, o sea, poder pensar que tú estás generando información, generando algo que va a tener un resultado para el mundo, pero al final lo tenía encerrado en una cápsula que nadie lo va a leer, porque esa es la weá. Una vez leí un paper, muy chistosamente, que decía que que decía que los papers tienen en promedio 2 leídas. Sí, pues, ¿Y quién lee esos papers? O sea, no, de hecho hay casos, por ejemplo, como porque como tienes además como las revistas indexadas, hay casos de vacunas que se han demorado porque es como un cuello de botella, que no han salido porque el conocimiento no está a la mano. Y lo paradójico es que en general son investigaciones que son financiadas con fondos estatales y que luego se privatizan. claro, pero ahí tenéis problemas con patentes y cosas por el estilo. Entonces hay todo un tema. Entonces, y bueno, yo le agregaría además lo de la democratización de la tecnología en términos súper amplios, porque también lo quiero llevar como del conocimiento, por ejemplo, a que las cuestiones estén como, que algo que se habla, por ejemplo, que los abogados lo hablan harto como en relación cuando uno le ponen como aceptar, qué sé yo, que por ejemplo tienen que estar en un lenguaje que sea comprensible para las personas, ¿ya? Es decir, si hay un, no sé, un asistente virtual o no sé qué, o acá, o un algoritmo. Paula, te voy a interrumpir, te podía acercar un poquito más a tu celu porque están diciendo que se escucha muy Nunca bajito. me habían dicho eso. Te podía acercar un Lo poquito encuentro más. rarísimo. Lo que pasa es que tuve que cambiar de celu también. Todo hoy día raro. Ya, Sí. Ahí, estamos trabajando para usted, estamos trabajando para usted. ahí creo que se escucha mejor. Ahí se escucha mejor, manden corazoncitos si se escucha mejor. Espero que sí, estoy súper cerca. Sí, corazoncito. Ya. Eso. Ya. Y bueno, Sí, ahí hay corazoncitos. yo te quiero ya ahí haciendo unas preguntas, porque efectivamente tú dijiste que estudiaste sociología. Ahí está la Connie, una amiga mía, que le encanta, ama, esto es miradora, lo voy a decir al tiro. Qué bacán. Y en un minuto, por lo que salía en tu biografía, tú dijiste en esta senda de la sociología y me dedico a la astrología, a la que empezaste a estudiar, entiendo que autodidácticamente, ¿ya? Me imagino que, esto te lo pregunto siempre, obviamente yo estudié literatura, entonces me he pasado mi vida como que la gente me mira y que me dijera como, después trae el arte. Entonces, y la vida diciéndome como... Claro, ¿a dónde te fuiste? Claro, y la gente me decía como, qué lindo, ¿y qué se hace con eso? O sea, como una pregunta clásica. Pero yo, más allá de como, o sea, como que a esta altura entiendo muy bien porque alguien como que, porque bueno, yo además trabajo en políticas públicas, como que entiende cuando como que tú entendís que la realidad no da desde esos lugares, desde esas disciplinas, pero creo que hay estado también expuesta, me imagino que al prejuicio, como también. Sí, yo quiero comentar algo que realmente para mí es muy importante que tiene que ver con el hecho del por qué yo decidí abandonar la sociología también. Además de ser un espacio completamente elitizado, esto de que las ciencias sociales dan plata es una mentira. Tenéis que estar pero mega pitutado y tenéis que tener puta apellido, etcétera, etcétera, etcétera. Uno no los tiene acá. Pero me llamó mucho la atención porque yo hice mi primera, en la Católica hacemos 2 talleres de titulación. El primer taller de titulación lo hice en la CEPAL, en las Naciones Unidas, y hice una investigación sobre fecundidad adolescente y género. Ya. Y la verdad es que a mí algo que me llamó mucho la atención fue que mi profesor, o sea, mi contraparte guía, que es maravilloso, llevaba 20 años escribiendo sobre fecundidad adolescente y escribiéndote así unos libracos, así unos papers, el hueón más cabezón que yo conocí en mi vida, y eran publicaciones que al final quedaban ahí, ¿cachai? Que eran como, se quedaban mucho como en el ámbito de la recomendación, ¿cachai?
Y al final me terminé dando cuenta que la decisión de este saber que yo estaba generando, de este conocimiento que yo estaba generando, se quedaba encerrado a cuatro paredes y a decisiones políticas, como lo que estamos viendo, por ejemplo, con el gobierno de Piñera, que se está haciendo el hueón, que su mesa COVID no existe, que no es capaz de escuchar a los médicos, que no escucha a nadie y que tenéis, hueón, el zorral y medio con el tema de la pandemia. ¿Cachai? Entonces, eso para mí fue como súper como desencantador de lo que realmente estaba haciendo, porque digo, puta, yo no quiero, weón, estudiar sociología para hacerle estudios de mercado a una empresa y decirles cuál es el comportamiento de sus consumidores. Yo no estudié eso para poder llegar a esa weá y me di cuenta que poco y nada iba a poder hacer, más allá de un estudio que fuera leído por un par de personas, y hasta ahí llegó. Me di cuenta que el cambio y el motor de el poder hacer que la sociedad sea un poco más justa, que la sociedad tenga un poco menos de desigualdad, que tenga mucho más acceso, es algo que tiene que ver con una decisión política que está inserta en el compartir con las personas, no quedarte en una oficina, weón, analizando datos y haciéndote, weón, el súper bacán porque tiráis un paper al año o dos papers al año, ¿cachai? Como que eso fue lo que a mí me desencantó de mi propia disciplina. Yo amo la sociología, yo no he dejado de leer weas de sociología, ni he dejado de leer filosofía, ni he dejado de leer ciencias sociales en general, porque me dedico a la astrología. Y en relación a lo que tú decís de los prejuicios, también esa wea como que me ha llamado mucho la atención, porque automáticamente tú te dedicas a algo que no está dentro de los cánones de lo racional, de lo empírico, de lo concreto. Estaba hace 5 minutos atrás peleando con un hueón, por la misma hueón, que decía, no, es que son creencias. La astrología es una pura creencia y en verdad el pensamiento mágico y la hueá, yo fui y le respondí, oye, hueón, lo mismo que tú decías, el tema del paper de los antivacunas fue creado por un hueón que quería hacer daño y que lo publicó por un tema de económico más que cualquier otra cosa. El mismo pensamiento mágico tú le podrías tirar a una machi o decirle a una machi que su manera de generar sanación o su manera de generar sentido en la realidad es una weá, un pensamiento mágico, como que fuera un retrasado mental, sin querer ofender a nadie, pero eso suena, como tú no tenés las capacidades suficientes para poder entender la realidad, no tenés las capacidades suficientes y por lo tanto te tenemos que sacar, ¿cachai? Sí, Y después de eso ya tenéis, weón, así el espectro del zorral máximo, que es, weón, no sé, Yuyuni Nava, sí, o el doctor Rodolfo Neira, ¿cachai? Los plandémicos en general, que ahí ya como que se va a un extremo como de las polaridades, si se podría decir así, pero ¿cachai? también es súper como, es una crítica súper injusta, porque también, o sea, digamos que gente en sus disciplinas, comillas, chanta, o sea, Garay, no sé, la misma economía, la macroeconomía, o sea, como, como que hay un montón, los doctores, etcétera, o sea, como que no, o sea, la psicología, yo amo el psicoanálisis, por ejemplo, pero es un área donde hay un montón de hecho de chantas. Entonces hay una cuestión como que no se comprende y de hecho yo me acuerdo haber tenido algún tipo de disputa con alguien relacionado con el poder, entonces yo le decía, es que a propósito de los escaños reservados, le decía, es que tú vas a votar por los escaños reservados porque lo encontráis políticamente correcto. Porque tu sector lo encuentra como adecuado, pero no porque creáis que hay un saber que vale la pena. Porque en el fondo tú crees que no les llegó la verdad, no les llegó el conocimiento, o qué sé yo. Están Están retrasados, ¿cachai? Hay una retrasados, distinción exacto. entre civilización como igual racional, Exacto. concreto, progreso, indicadores, números, medición, control, ¿cachai? Y tenéis como toda esta weá que es barbarie, que es como pensamiento mágico, intuición, emoción, ¿cachai? Creencia, fe, ¿cachai? Como que esa distinción a mí me hace mucho ruido porque siento que es muy racista de partida, si es que lo vemos a un pueblo originario, ¿cachai? Pero en general creo que eso también es una consecuencia del patriarcado y del capitalismo en la sociedad, porque se ha valorizado este tipo de pensamiento, se ha valorizado estas capacidades, se han valorizado estas tecnologías del cuerpo, si queréis verlo así, ¿cachai? En desmedro de todo lo que representa lo intuitivo, lo más interno, lo que no hace, lo que se queda quieto, lo que espera, ¿cachai? Como que evidentemente ahí veis como una distinción a las cualidades de lo que históricamente se ha llamado como femenino,
¿cachai? Entonces, ahí podía ser una segunda derivada de algo bastante preocupante, que es que el hombre racional patriarcal es el único modelo, ¿cachai? O culturizado a la europea, occidental, ¿cachai? Es el único ser humano que vale en la sociedad y eso es muy O preocupante, sea, es muy ¿cachai? Es muy preocupante. preocupante. De hecho, cuando fue el estallido social, esto siempre lo recuerda la Constanza Michelson, que Piñera llamó a un grupo de expertos y eran 6 hombres, Carlos Peña, bueno, Caponi que falleció, qué sé yo. Y esos eran los expertos, el hombre blanco, qué sé yo. Y finalmente también habla de mucha ignorancia, incluso dentro de su mismo como pensamiento occidental, porque hoy por hoy existe realmente investigaciones y literatura que está hablando desde incluso la física, oye, es que el ser humano no es, o sea, esta idea cartesiana, racional, cuerpo-mente no da. Y yo creo que hasta que no entiendan que esa es la crisis del paradigma, y sigan como volviendo a lo mismo, vamos a estar en un lugar súper equivocado. Y en ese sentido te quiero llevar al tiro una pregunta, porque ya que mamá, justo dijiste que había hecho como un estudio sobre género, y yo sé que es un tema que te importa harto. Ah, Alberto Fernández definiéndose como europeo, que eso fue... Hoy sí, lo vi ahí. Pucha, qué mal, qué desafortunado el weón, debería haberse quedado callado. Pero bueno, él dijo que había acabado con el patriarcado cuando se aprobó el aborto, que ni siquiera lo aplicó él, weón, No, si no, esa es no, la sí. weá. Pero bueno, Pero varones. también nosotros mismos, o sea, vamos a hacer la convención constituyente en el Palacio Pereira, que es una remodelación de un palacio hecho por un arquitecto de medio pelo francés. Y eso lo consideramos patrimonio y no lo cuestionamos. Y a mí me parece como hiper cuestionable, es como, ¿por qué? No entiendo. Hagámoslo en Villa Francia, mejor que tiene, si quieren hacer el francés, y que tiene bastante Claro, o historia. por qué un palacio del neoclásico es más valorable que una ruca, por Exacto, ejemplo, una o wea sea, así, es ¿cachai? absurdo, es realmente absurdo. Bueno, a la pregunta que quería llegar era que nosotros en mini encuesta que le hicimos a los y las candidatas, les preguntamos por la utilización de datos, si estaban de acuerdo o no por utilizar datos de mujeres, adolescentes, que en general eran entre 14 y 19 años, para predecir si podían o no tener embarazo adolescente. ¿Ya? Eso. No para prevenir ni nada, sino para predecirlo. Y fue súper sorprendente porque la mayoría de las encuestadas, o sea, en general estaba de acuerdo, pero sobre todo las encuestadas, y sobre todo las encuestadas que apostaban por una constitución feminista. Lo cual a mí me causó mucho como, o sea, y lo digo porque, no porque al revés, porque me siento muy cercana a ese sector, digo porque lo encuentro escandaloso, porque creo que habla de dos cosas. Uno, de la falta de ética en el uso de datos, y dos, de no entender el problema del embarazo femenino adolescente. O sea, primero, las cabras a los 15, 16 años, hay un montón que no quiere quedar embarazada, es cierto, pero hay un montón que sí quiere quedar embarazada. No, y yo Sí. me pregunto, yo no sé si necesito una encuesta para saber eso. ¿Ya? Y esto es un caso No, real. es que ahí también hay toda una literatura que se basa en el prejuicio, o sea, como hay muchas, como poco entendimiento que el embarazo adolescente se da en la mayor parte de clases bajas. El embarazo adolescente también se relaciona mucho en muchos lugares como una alternativa para poder salir del espacio del hogar de los padres y del control y la dominación que pueden tener los padres. Exacto. Pero a la larga, el embarazo adolescente lo que provoca es una repobretización, Obvio, o sea, no lo sé cómo lo puedo decir sin inventar la palabra, ¿cachai? No, ella Claro, porque la persona, la mujer que queda embarazada, el cuerpo gestante que queda embarazada, y que se tiene que hacer cargo de la guagua, se tiene que hacer cargo del cuidado de la casa, y que al final reducía sus posibilidades de acceder a educación, de acceder a un trabajo y de poder salir de este círculo de violencia y de pobreza en el cual está inserto. Entonces, también me tocó mucho cuando estuve haciendo esta investigación desde la perspectiva de género, darme cuenta que había muchas opiniones muy violentas en relación también a la sexualidad, por ejemplo, como decir, no, pero es que estos caros chicos lo único que quieren es culiar y la weá, bla, bla, bla. Eso es como el paradigma casi que adultocentrista, pero mucha de la literatura decía
como, oye, ¿y qué pasa con los adolescentes que quieren vivir su sexualidad de forma plena, de forma integral, o a lo mejor no están de acuerdo con el canon y el paradigma que te dicen, no, que vos tenés que llegar virgen al matrimonio? Claro, o tenés, claro, ¿Dónde está ser la posibilidad de celibato, explorar el etcétera. goce? Sí, po. Bueno, es que eso, y ahí me doy Claro, cuenta que los datos no te lo dicen todo, y ahí me doy cuenta de que a veces falta como realmente remecer los paradigmas antes que no solo como tener opiniones como que uno, que van evidentemente por cuestiones como que a mí me parecen evidentes, derechos sociales, etcétera, pero también hay que mover, hay como reformatear las cabezas, porque es súper importante empezar a mirar las cuestiones desde lugares también distintos. En ese sentido, bueno, hay un libro que a mí me dio súper loca, que es el de Jung Hui, El fragmentar el futuro, que es Ensayo sobre la tecnodiversidad, ¿ya? Y habla efectivamente de la tecnodiversidad, es decir, o sea, como, ojo, no toda la tecnología ha sido como lo ha pensado Occidente, ¿ya? Existen cosmologías claro, particulares y hay que aprender, y hay que aprender de ella, hay que hacer una trazabilidad y hay que ver qué ha pasado como en ese camino, ¿ya? Y de alguna manera, y ahí ya quiero llegar a la astrología. Yo no soy experta en astrología, pero me interesa, de hecho, como en temas de ciencia, yo soy como muy como estudiosa del siglo XVIII a propósito de Foucault, el cancelado. No, pero con el nacimiento de la clínica, por ejemplo, ya que es un ejemplo que yo doy bastante y que lo comparo con este cuadro de Rembrandt que es Anatomía de un cuerpo, que son puros dos hombres, supuestamente doctores abriendo el cuerpo, y es como el momento en que nace la clínica, pero lo que implicó dejar saberes que en general eran propios de las mujeres, excluidos. O en un segundo plano, ninguneados, o llevados como, bueno, como a los esotéricos, a los chanta, a la brujería, a la no sé qué, etcétera. Entonces, no sé tú ahí si tenéis como cierta noción de en qué momento la astrología, cuál ha sido el camino de la astrología en este mundo occidental moderno. mira, la astrología ha tenido varios como levantamientos y quiebres a lo largo de la historia, ha sido censurada en muchos momentos de la historia, de hecho los emperadores romanos, ellos evitaban el uso de la astrología, porque como era una disciplina que era externa, los romanos como que era como una asusta pero me gusta, con la astrología, pero la utilizaban porque todos los políticos y todos los nobles desde que el mundo es mundo han utilizado la astrología y aunque la gente no lo crea, se sigue utilizando. Pero los emperadores romanos suprimían en la circulación de los astrólogos y del conocimiento astrológico porque habían ciertas fechas en donde sus propios astrólogos le decían, oye, por estas fechas te pueden matar. Entonces, para evitar el asesinato del emperador, se cerraba todo este conocimiento. El espacio que luego se fue seteando por la astrología fue muy confuso, porque la astrología y la astronomía fueron lo mismo hasta más o menos el Renacimiento para adelante, ¿cachai? A partir del siglo XVI se empezó a hacer esta distinción, cuando ya estaba Newton, Leibniz, cuando empezaron a hacerse los desarrollos de Galileo, de Claro. Copérnico, se empezó a entender que la astronomía era algo distinto. Entonces ahí empezó como a perder como validez, aunque es ultra sabido que Isaac Newton era un alquimista que le encantaba la astrología y que una vez le paró el carro a un hueón y le dijo, hueón, si tú no sabes de astrología no te pongáis a hablar hueá, gran Capricornio. Sí, bueno, no cambiaron el calendario todavía cuando existía Newton, pero después lo hicieron. Eh, y de alguna forma la astrología fue entrando y saliendo de las sociedades y en el siglo XVIII tuvo un resurgimiento. En el siglo XVII la astrología estuvo como en segundo plano, en el siglo XVIII, siglo XIX empezó como a pegar de nuevo y se empezó a establecer sobre todo en la sociedad victoriana en Inglaterra, porque en Inglaterra se dio como todo un auge que tenía que ver con las sociedades esotéricas y Sí. las sociedades ocultistas y el pensamiento ocultista. Entonces hubo muchas personas que trajeron desde el oriente conocimientos como la teoría de los 7 rayos, la teoría del Reiki, Mm. la teoría que tiene que ver con la astrología hindú, la astrología védica, a este espacio más mundano occidental. Pero también hubo hartas prohibiciones, se hicieron muchas prohibiciones sobre el conocimiento astrológico, de hecho había una ley anticharlatán en 1800
y ya en 1900 se empezó a generar un resurgimiento de la astrología porque se vieron muchos como astrólogos y videntes comprobando situaciones. De hecho, el horóscopo del diario que nosotros tenemos es producto de eso. Un astrólogo le pidieron que sacara la carta astral de la princesa Margarita, la hermana de la reina Isabel, y el loco, como empezó a mirar todo de la carta astral, comparándolo con la familia real, pudo ver muchas cosas que también eventualmente pasaron dentro del curso de los años respecto a la familia real. Entonces, como fue tan popular todo esto, se estableció este horóscopo del diario, pero le dejaron ahí reducido al signo solar y eso ahí generó esta deformación que al final no es un horóscopo lo que leemos en el diario, son palabras que son puestas random. Pero el ocultismo y la brujería fueron muy, muy potentes. De hecho, no sé si han visto la serie de Marie Curie, que Sí, por po. favor Oh, véanla sí, porque es muy muy buena, buena. que ahí muestran cuando ella va a los espiritistas, porque muchos científicos estaban muy metidos en el Sí, tema po. del espiritismo, de cómo se genera el fenómeno del espiritismo, de cómo se organiza todo esto relacionado con el espiritismo. Se empezó a dejar de lado todo el tema de lo esotérico, todo el tema de lo brujo, todo el tema de lo comunitario de lo brujo también con el tema de la Inquisición, porque como tú bien decías, se eliminó la posición de la bruja, de la sanadora, de la curandera, de la chamana de la sociedad, porque al final no permitía el avance de la Iglesia Sí, pues Católica, había un control ahí ¿cachai? del poder Entonces, que era bien impactante. Y eso que decide el espiritismo es súper también importante, porque de hecho hoy hay corrientes desde la psicología que están reabriendo ese ámbito. Están revisitando y sí, po, preguntándose, oye, pero ¿por qué dejamos de estudiar esto? ¿Por qué pasó? Si finalmente igual somos un vínculo, o sea, si nuestro límite, decir que el límite de la persona es una cuestión, ¿por qué? Si hay una energía, yo si... creo que hay mucha soberbia ahí, hay mucha soberbia en eso, como de poder como reducirte como primero a un ser que lo sabe todo, a un ser que puede determinar todas las variables, que pueden como definir en la creación de un modelo. Creo que el conocimiento matemático, por sobre todo, ha tratado de ser muy ambicioso en sus modelos para poder definir muchas, 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 muchas cosas cuando no tenemos todos los sentidos para poder percibir las variables. Hay un texto, te puedo buscar el autor, se llama Timothy algo, que se llama Hiperobjetos, que habla sobre que nosotros, aunque no tengamos conciencia de esos objetos que existen, esos objetos van a seguir existiendo, como por ejemplo, el gallo te da un ejemplo súper claro que es con la basura en el Polo Norte, ¿cachai? Y cómo se ha ido acumulando todo este plástico que ha ido llegando por las corrientes marinas y que nosotros no nos damos cuenta porque nosotros no estamos ahí, Claro, ¿cachai? Entonces creo que hay un tema de soberbia del ser humano de querer pensar que puede tener el control y que lo puede saber todo cuando en verdad no es tipo, así. Pero por el otro lado también creo que el conocimiento científico se basa en un sistema de creencias de quienes generan ese conocimiento. Y eso se ha relacionado con el patriarcado, se ha relacionado con el desarrollo de el yo puedo controlarlo todo porque soy hombre, porque soy persona y puedo saber hasta cuándo va a temblar, cosas por el estilo. Los terremotos no se pueden predecir, pero por ahí va un poco la idea. Creo que se ha eliminado mucho lo misterioso de su vida. Creo que se ha eliminado mucho en la percepción de la vida postcapitalista o de capitalismo tardío, la idea de que no podemos tener todo inmediatamente, que no lo podemos controlar todo, que no lo podemos saber todo y que no todo puede ser reducido a una sola unidad de medida o a una sola pura dimensión. tipo, De hecho, yo creo que lo que más ha venido a fracturar la ciencia en la actualidad es el tema del desarrollo de la mecánica cuántica ya en toda la teoría de las cuerdas y la teoría de los exacto. multiversos, como ha venido como a desestructurar esto que viene hablando la espiritualidad desde hace siglos, que existen más dimensiones, que existen más maneras y que estamos habitando espacios sincrónicos. Entonces, ¿qué haces cuando esto que tú has despreciado históricamente viene a decir lo mismo que lo que estáis comprobando? Sí. ¿Cómo podía explicar eso, cachai? No, eso a mí me parece muy interesante y me parece muy interesante como además las conversaciones se han necesitado nutrir de la historia, de la filosofía, de la astrología, de la física, etcétera, porque se comprende que los fenómenos que nos pasan son muy complejos del arte, o sea, la incertidumbre, si no hay incertidumbre es porque necesitamos nuevos lenguajes y para el nuevo lenguaje el arte es fundamental, o sea, es como
que necesitamos partir desde lugares distintos. Y ahí te quiero llevar a tu segundo libro. Bueno, además tú eres escritora. ¿Te sientes escritora? Intento, intento. No, no me siento escritora. Escribo libros, pero no soy escritora. Ah, eres como como Virginia María, que también dice lo Soy- mismo. No, pues con 2 libros eres escritora. Es que no, porque mucha persona, me encanta escribir, pero no sé si me podría decir así como, oye, soy escritora, ¿cachai? Como que, además que también mis libros son información, ¿cachai? No son obvio que son un producto creativo, ¿cachai? Pero no son un ejercicio 100% creativo, entonces creo que decirme así como, oh, sí, soy escritora, es como perder el mérito a muchas personas que sí hacen ejercicios creativos que son mucho más profundos, ¿cachai? Yo divulgo, ¿cachai? Divulgo la astrología. Pero tienes como un carácter súper comunicacional, o sea, tenés un programa de radio, tenés continua, o sea, tu Instagram es súper activo, como que igual tenés como una... Sí, a mí me encanta hablar y me encanta compartir y me encanta decir y me encanta escribir. El comunicarme para mí es muy importante y creo que es algo que de repente hago en exceso, pero sí, po. Sí, Me interesa mucho el compartir la información, me interesa mucho sobre todo mi manera de ver la astrología tiene que ver con el compartir el conocimiento, ¿cachai? Porque ese espacio también, como ha sido, han pasado dos cosas. Se saca a las mujeres del espacio de la magia, se eliminan a las mujeres del espacio de la magia y quedan en espacios elitizados en donde virtualmente van puros hombres. sí, Es cosa de ver a la Elena Blavatsky, que ella es la creadora de la Sociedad Teosófica, si quieren googlear Sociedad Teosófica, ella todo el rato la trataron de loca, de huevona enferma, de abusadora, etcétera, 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 solo por el hecho de que ella era mujer y todas las mujeres que estaban alrededor de la Sociedad Teosófica, que fueron las que pararon el conocimiento esotérico en el siglo XVIII y siglo XIX, fueron todas tratadas de locas. ¿Y quiénes quedaron ahí en el gran panteón? El Dane Rudyard, el Alan Leo, el Rudolf Steiner, ¿cachai? exacto. Puro Sí, hombre. bueno, en el libro de Lalia Trabuco, de las asesinas, que habla de mujeres que mataron, por ejemplo, como ella se va a los archivos judiciales, muestra como, no sé, la mujer que visitó a la bruja, entre comillas, la encarcelan, como que tiene como responsabilidad penal. O sea, ya una cosa, pero como fuera de toda realidad. Loquísimo. Bueno, y dentro de tu libro, me parece además como con unos títulos que te diste en el clavo, porque el 2019 sacaste como, ay, perdón, ¿cómo se llama el primero? Astrología para tiempos Eso, difíciles. Astrología para tiempos difíciles a finales del 2019, y era como, oh, lo vio venir. Pero luego sacaste esta astrología, No, claro. en realidad no lo vi venir, en realidad no lo vi venir, era como, hay algo que yo creo que la gente que no entiende de la astrología, les cuesta como entender que haya un evento astrológico en el cielo no es correlacional, ¿cachai? Con una predicción en particular o que podéis decir causalmente, ya, esto va a Una pasar porque esto pasó dinámica, así, no, ¿cachai? po. Es un poco ambicioso verlo, pero el 2020, a principios del 2020, el 12 de enero del 2020, hubo una conjunción de dos planetas, de Plutón y de Saturno, que son los dos guatones del karma, pues los dos guatones brígidos que hacen, y no quiero decir guatones desde un espacio gordofóbico, sino que como desde la importancia que tienen, como de venir a reestructurar la realidad y venir a derrocar lo que significa la tradición, el poder, lo que ha significado como el deber ser, que es en el signo en donde ocurrió la gran conjunción que fue en Capricornio. Esa gran conjunción ocurre cada 37 años, más o menos, entre 35 y 37 años, porque la órbita de Plutón es excéntrica, entonces se puede mover un poquito. Y es una transformación sí o sí, ¿cachai? Entonces, puta, yo veo que va a haber una conjunción de ese calibre, ¿cachai? En el cielo, obvio que le voy a poner astrología para tiempos difíciles a un libro si lo voy a sacar en un momento difícil del universo, ¿cachai? Como que es más complejo de entender, ¿cachai? No es que yo hubiera sabido que iba a haber el COVID o que iba a quedar la cagada. Yo sabía que iba a quedar alguna cagada en alguna parte y alguna hueá iba a pasar, pero así decirte que algo iba a pasar, no, No, del pico. pero es súper bonito como que tú inmediatamente como que hablas de una correlación, la palabra muy de ciencias sociales, pero no tenéis como ninguna pretensión de causalidad, que yo creo que ahí también hay un tema, como la búsqueda de la causalidad permanente.
y a veces, como bueno, aquí me pongo un poco académica, pero Nietzsche siempre decía que la causalidad era posterior, o sea, nosotros la recreamos. Sí, Entonces, claro, es como, es que, claro, po, o sea, estamos tratando siempre de conectar los puntos para poder entender lo que estamos viviendo, ¿cachai? Y si tú veis que un día X, por ejemplo, el año pasado hubo una cuadratura de Plutón en Capricornio con Marte en Aries, que Marte y Plutón son los dos regentes de Escorpión. Marte es el regente de Aries y estaba en su casita, en su domicilio, y Plutón que tiene que ver con la transformación, está en Capricornio destrozando esta estructura. Entonces, Marte haciéndole 90 grados, un ángulo tenso que llama a la dinamización, al enfrentar, al pugnar las cosas, genera como un acelere del desarme, un acelere de esta como destrucción de lo que significa lo establecido y lo real, ¿cachai? Entonces, puta, tenéis justo que el día que se da la cuadratura exacta, ¿cachai? Weón, queda la cagada en Beirut. Hay una explosión. ¿Cachai? Y yo digo, oh, conche su madre, weón. Como, y ahí entra otra noción, que es el tema de lo que significa la energía disponible. Hola, Vale, un besito. Gemini, preciosa. La, la energía disponible no necesariamente va a hacer que eso sea un evento gatillo, ¿cachai? Puede haber pasado cualquier otra cosa, puede haber ocurrido cualquier otra weá, no sé, piensen, voy a buscar la fecha para ver qué día fue exacto, pero fue en agosto. Si ese día, no sé, pelearon o les pasó algo cuático, o quedó la cagá con alguna weá, ¿cachai? Como que no necesariamente esa energía va a decir, ya, va a haber una explosión, ¿cachai? Como la lectura de la astrología es mucho más sutil y es mucho menos causal de lo que uno cree, claro, ¿cachai? claro, y eso es un acercamiento porque somos personas llenas de expectativas y de buscar respuestas. Estamos permanentemente queriendo una respuesta, como rápida y concluyente. Y en ese sentido, el segundo libro, que es Astrología Karmática, la guía para el espíritu y el cambio social, que me gusta el título porque además esta idea de una guía, de un acompañamiento para el espíritu, que es como en el yo, pero también vinculado a lo que está pasando en términos sociales, porque eso es algo que lo vi en tu programa de radio, lo veo también en tu Instagram, qué sé yo, es un tema, o sea, a ti lo que está pasando en el entorno sociocultural te llama, te motiva, está como permanentemente en tu reflexión. Sí, pues es que yo creo que también ahí, bueno, mi libro tiene una noción re importante que tiene que ver con el reconfigurar las creencias y las maneras en las cuales podemos estar definiendo las cosas en la realidad, ¿cachai? Entonces me metí al concepto del karma porque también muchas cosas me llegaron así como, sobre todo en mi consulta, como gente preguntándose así como, weón, esto es un castigo, esto es como, estamos pagando algo, la sociedad está pagando algo, y esa lectura tan como judeo-cristiana de algo que tiene que ver con una disciplina oriental, ¿cachai? De una creencia que tiene que ver con el oriente, ahí eso me llamó mucho la atención. Y me acuerdo perfecto que le leí la carta astral a una chica que estaba afuera en Europa y me hablaba de que ella trabajaba para la UNICEF en Mozambique. Y me decía que yo no puedo entender y no puedo llegar a estar de acuerdo con que un niñito desprovisto de agua, desprovisto de servicios básicos, viviendo en violencia, ¿cachai? En una sociedad plenamente racista, eh, venga a pagar un karma por esa vida, ¿cachai? Y eso es algo con lo que yo plenamente estoy de acuerdo. Entonces mi libro fue un desmenuce al respecto de el cómo las diversas sociedades y las diversas civilizaciones o doctrinas religiosas o dogmas han terminado describiendo lo que significa la causa y la Claro, consecuencia en el mundo. Entonces, también me vine a lo actual y me vine a lo que estamos viviendo ahora, que me llama mucho la atención que estemos viviendo esto como tan fuerte con el tema de los antivacunas, ¿cachai? Porque yo derechamente le respondí a Yuyunis Navas en el libro. Yo tomé una frase de la Yuyunis Navas que decía que la gente que vino a vivir abuso es porque su alma hizo el pacto de venir a vivir abuso. Yo creo que esa es una lectura demasiado simplista y es una lectura demasiado relacionada con el castigo para algo tan difícil como es la violencia de género, el abuso, el maltrato. Creo que es tratar de revictimizar y de culpabilizar a la persona que vive ese abuso como si
esa persona hubiera Sí, po. elegido o esa persona se mereciera ser maltratada o abusada, ¿cachai? O mereciera vivir en condiciones de pobreza o mereciera vivir en condiciones de precariedad, ¿cachai? Eso es a lo que yo no entiendo, porque tu espiritualidad es un derecho. Todo el mundo tiene derecho a vivir su conexión con el sentido ulterior a la vida y eso no está mal. Y creo que lo que más nos ha hecho falta como sociedad postcapitalista o capitalismo tardío o despatriarcalizándose, etcétera, es el hecho de que tenemos derecho a encontrar el sentido espiritual a las cosas y dejar de pensar que somos robots que producimos y que hacemos y que hacemos y que hacemos. Y en eso estoy completamente de acuerdo con la búsqueda y la búsqueda interna del espíritu, de la sensación de, bueno, aquí me aferro. Pero por favor no pongan banderas de Israel, por favor no pongan No, banderas de Israel, porque acá estamos en contra de esa creación ficticia de la realidad, porque estamos a favor de Palestina, eso no, no. Palestina libre. Eh, Sí, Puta, creo que o sea, es yo súper aparte estoy... importante como... Ay, no te entendí lo que me dijiste lo último, que me fui la bola, perdón. No, 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 te decía que fui con lo de Palestina, que me parece además que un evento como que es tan fuerte que como que, o sea, es un genocidio, es una parte y es como una cosa, Es un genocidio en todo orden. El pueblo árabe ha vivido, huevón, mancillación desde hace no sé cuántos siglos. O sea, mi abuelo fue sirio, o sea, nació en Siria, no nació en Siria, vive en Siria casi toda su vida, nació en África, pero él estaba bajo una colonia francesa en la época en que él nació. Y él para poder estudiar tenía que romper los diarios, sacar los bordes de los diarios porque a los niños árabes no les daban cuadernos. Y a las niñas, o sea, los niños que eran franceses se les otorgaban todos los medios y había una discriminación racial gigantesca. Entonces, puta, la casa de mi familia se destruyó con un bombardeo el 2012 en Home, Siria, y, weón, puta, ahí quedó, weón, la iglesia más antigua cristiana del mundo que estaba al lado. O sea, no, todos esos fenómenos políticos, culturales que han ocurrido en los países árabes son una discriminación terrible que nos hace sentir que somos terroristas, porque yo me considero una mujer árabe, por si acaso no lo habían notado, pero también tiene que ver con el hecho de que hay un poderío político que se está tratando de quitar desde ahí, destruyendo a quienes tienen el acceso al sí, petróleo o a recursos naturales muy importantes. Entonces, apaño Palestina, pongan banderas de Palestina, banderas de Siria, banderas de todos los países árabes, weón, que están viviendo puta violencia constante. O sea, el país de donde vienen mis abuelos, yo no voy a poder ir a su casa a decir, hoy mis abuelos se casaron acá, ¿cachai? Porque los destruyeron en un bombardeo, onda como la hueá al pico. Pero ya, no, para no no, sí, 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 desviarnos, quiero no, volver pero a lo además que... que, bueno, pero a propósito de lo mismo, es como, son cosas tan extremas, además, como en el comportamiento humano, cosas tan extremas que dice como, y como ¿qué está pasando acá? Que es como, que claro, dice como, claro, aquí hay más a propósito de la culpa y de como todo, de alguna manera, todas las tradiciones han pasado por el tamiz de los judeocristianos. Eh, claro, es como, este pueblo se merece esto, este pueblo se merece esto otro, qué sé yo, o ya no lo más en la actualidad. La Susan Sontag cuando tuvo su cáncer hizo un libro sobre la enfermedad, porque era como que, como no, tú tenés cáncer porque en verdad te guardáis todas las emociones. Como, pucha, además me guardo todas las emociones. Claro, Gente al lado podía ser esa lectura psíquica, podía ser esa lectura psicológica, psíquica, todo lo que tú queráis, me la banco, ¿cachai? Pero ¿dónde quedan, por ejemplo, todas como las condiciones ambientales exacto, que pueden producir un cáncer, ¿cachai? Como, huevón, onda, que tú vivas estresado, que estés pal pico, que tengáis que trabajar como bestia, que estés cerca de una planta que produce tóxicos, exacto. químicos, ¿cachai? Igual por el estilo, ¿cachai? Como es necesario también entender que nosotros tenemos agencia como seres humanos en la manera en la que nos organizamos políticamente y en la manera en la cual discriminamos nuestros valores y nuestras creencias. Los dogmas religiosos que tenemos son dogmas que no vinieron porque Juan vino Dios y no los dijo. Son creaciones de lo cultural y interpretaciones de la cultura. Entonces, es súper como indolente llegar y decirte así una wea así como chao, como llegar y no, mira, ¿sabes qué? Tú tenés cáncer porque en verdad, o te vaya a tener una mascarilla y bueno, tu quinto chakra
se va a apretar y no voy a poder decir nada, o sea, como que, weón, Sí, como el mundo no es una pura weá, no, y eso es lo que a mí me complica, ¿cachai? Porque por un lado estamos buscando toda esta como visión científica, empírica, comprobativa de la realidad, y por otro lado una visión totalmente desprovista de lo que significa el avance científico que hemos tenido en los últimos siglos, que no deja de sí, ser, ¿cachai? O sea, es importante los avances que hemos tenido, que hemos podido entender, el cómo avanzar en las enfermedades, el cómo comprender las enfermedades, el cómo erradicar enfermedades. Estamos todo el rato separando las cosas y estamos dualizando la realidad cuando la realidad no es netamente dual, la realidad es que el múltiple. binarismo nos persigue constantemente. O sea, es una cosa como a la que volvemos como permanentemente. Y en ese sentido, uno podría decir que tú trabajáis como una astrología, como una mirada, como ejemplo, no neoliberal, que era algo que en algún momento leí por ahí, que... Sí, la astrología no es neoliberal en ningún sentido porque yo creo que hay muchas cosas que no son solamente circunstancias que llegó un abuelito, mi gato, tiene Venus en Leo, le gusta participar en todas mis cositas. Hola, Nahuel, exquisito, salude. exquisito. Está recién vacunado porque es un bebé muy inteligente y está vacunado para la leucemia. Eh, Sí, pues, mi astrología no tiene que ver con los preceptos neoliberales porque lo neoliberal está muy relacionado con lo espiritual. El New Age, que es lo que se llevan y ostentan, por ejemplo, gurús espirituales como Osho, Sí, o puta, no sé, la misma Yuyuni, sí. Rodolfo Nera, Bueno, Pablo el final de Flores, Mad astrología, todos Men, estos hueones. el ¿Ah? final de Mad Men, no sé si viste la serie. Sí, pues ahí cuando se encuentra con la meditación el Don Draper ahí resuelve todo. Eso ya, El bueno. New Age está basado desde este precepto espiritual que está occidentalizado. Te lleva a la meditación, la transforma en el mindfulness, Sí, po. que es en la atención plena, el estar presente, y después te mete el yoga. Pero ¿dónde parte toda esta weá? En California, en los años 70, en lugares acomodados. Tú para poder vibrar alto o para poder hacer todas las weas que dice el New Age, que además de por sí el New Age se dedica a hacer apropiación cultural a diestra y siniestra, se roba ideas de diferentes culturas y arma megamix de weas como de sanaciones y weas holísticas con nombres raros. Hay una cuenta de Instagram que se llama Pachamema, que si lo quieren seguir, el otro día subió un meme que decía así como, vamos a una biodescodificación consciente, que vamos a crear una casa, el aporte voluntario es de 120.000 pesos, ayuno incluido, trae los marcos. Weón, está lleno de estos weones que se creen gurús espirituales que venden y te venden una pomada terrible sectaria y al final lo único que están haciendo es profitar de esa weá y profitar como enfermo y además te echan la culpa de todas las Sí, cosas. Porque tú no eres el que está vibrando alto, tú no eres el que está logrando ser lo suficientemente espiritual, te enojáis y entonces puta, no eres lo no, suficientemente bueno, ¿cachai? Todo leyéndolo desde una lectura judeocristiana, todo leyéndolo desde una perspectiva como de lo bueno y lo malo, del cielo y del infierno, del castigo, de la recompensa. O sea, ¿por qué tenemos que seguir viendo la realidad así, cachai? Entonces, para mí, mi propuesta desde la astrología, que para mí también, yo no hago predicciones desde la astrología, no trabajo haciendo predicciones, yo lo que hago al abrir el mapa de una carta astral es poder ayudarte desde la forma en que se haya explicado la vibración energética de por qué el planeta influye. Bueno, ojalá la ciencia pueda llegar a implicarse en la astrología y pueda llegar a ser como deslindes y cruces, para que podamos explicar eso. Porque sí tiene un sentido cuando tú creas modelos simbólicos de representación del inconsciente de la persona, que es lo que implica la carta astral, podía ayudar a la persona a entender sus puntos ciegos y esos puntos ciegos nos pueden permitir a una apertura a una sanación. ¿Cachai? Entonces, esa es la weá que yo no logro como entender. ¿Por qué tu ego se quiere interponer tanto que querís ponerle la bota encima y decirle a la persona, mira, tú eres así, vas a ser así hasta el resto de tus vidas? Y bueno, anda, solamente si tú haces lo que yo te digo, es lo que tú vayas a poder hacer, ¿cachai? El ejercicio del ego, del gurú espiritual, de la única persona, porque eso es lo que representa la verticalidad, sí, po. ¿cachai? No la construcción de significados comunes, no la intersubjetividad, es un otro en una posición de poder que te viene a decir lo que tenés que hacer, ¿cachai? Y que además Y esa weá, te rotula y eso tiene un agenciamiento en ti. Y eso va desde los sistemas de mediciones hasta el que te diagnostica de tal cosa. O sea, es como, es un espectro súper amplio.
O sea, no sé, siempre con Sí, una pues. amiga que trabaja como en temas más educacionales me decía, claro, si tú estás año tras año diciéndole a un colegio que es vulnerable, que es vulnerable, que es vulnerable, que no sé qué, que acá, que allá, que esto, bueno, eso sí genera algo en esas personas. No podía esperar que Mira, ahí dice, pero ¿quién hace eso? Nunca me he topado con ningún gurú por suerte. Mira, con voy a ningún leer qué. un párrafo de un libro que tengo acá que se llama Manual de Astrología Moderna, que es de Eloy Dumont, uno de los padres de la astrología en Argentina. Y voy a hacer una, me cayeron los otros libros, voy a hacer una lectura de lo que dice sobre ciertas energías. Espérame un segundito que lo voy a encontrar. Por acá está la weá. Están los signos de agua. Entonces, cuando te hablan de los signos de agua, este caballero, que bueno, es un seco en la astrología, es un seco, o sea, yo no tengo nada que decir de su manera de verlo, pero, ¿dónde yo lo había marcado? Ah, ya está. En la carta de un hombre, una preponderancia de estos signos, se refiere a los signos de tierra y a los signos de agua, eh, es favorable. No, perdón, de fuego y de aire. Es favorable, pero en la carta de una mujer puede indicar una inclinación más agresiva o contraria a su naturaleza. Y ahí es cuando se te desconchimpla toda la Sí, web. po, con ¿Por el qué? Porque socialismo. estás imponiendo, estás tomando variables culturales y las estás Sí. naturalizando. ¿Cachai? Y esa weá es lo que los gurús espirituales hacen. Te dan como máximas espirituales cosas que son culturales, que no son reales, que son interpretaciones, que no son máximas. Pero, y ojo De que ahí eso veis, pasa puta, a los todo weones. nivel, pasa a nivel de como una corriente de astrología, pasa también con ciertos modelos, con los modelos de desarrollo, la tecnología, pasa, etcétera. O sea, como que esos modelos nos van condicionando permanentemente, no están acotados. Claro, po. Y a mí me pasa Entonces, que si te creo das cuenta que no somos suficientemente si te das conscientes. cuenta que toda la física, ay, perdón, te interrumpí, No, disculpa. no, dale, dale. Es que todo está basado en la física aristotélica. La física aristotélica habla de arriba, de abajo, de agua, de fuego, de lo adentro, de afuera. Pero ¿y de dónde dio esa weá, cachai? O sea, ¿de dónde sacó esa idea, weón? No sé, Claudio Ptolomeo, por ejemplo, tengo un amigo que Astromostra, que hizo en el encuentro Astrología Feminista que hicimos, una charla sobre eso, sobre el sesgo heteronormativo, en la manera en la cual nosotros estamos mirando la astrología, en la cual nosotros estamos interpretando la realidad. O, por ejemplo, no sé, gente que tiene Venus conjunción Quirón, por ejemplo. Me han tocado varias cabras que han llegado y que dicen como, weón, onda, un astrólogo me dijo que yo era gorda o que tenía tendencia a ser gorda porque tenía Venus conjunción Quirón, ¿cachai? Weas que son tremendas, o sea, tú condicionáis la vida de una persona al decirle eso, ¿cachai? Y creo que más que una astrología antineoliberal, que sí, bien, yo creo que es una perspectiva O interseccional la que es necesaria como incluir en todo, en todo, sí, pues en todo, ¿cachai? bueno, en la vida, o sea, yo creo que eso es como, bueno, lo transdisciplinar en la vida, yo creo que es una cuestión que vamos a tener que aprender a ejercer. Y ya como para ir terminando, a propósito del seminario, no sé, del evento que hicieron, que me pareció súper interesante, como que también podríamos decir que le aplicas como una astrología con una perspectiva feminista también. Que no, que es como también, Sí, y en ese sentido, ¿cómo lo podríais resumir o cómo lo podríais como conceptualizar? Que tenga esa perspectiva feminista. ya para mí la astrología no tiene un sentido como de ayudarte como a perfeccionar tu vida de partida, como que no siento que tenga como un sentido en como mejorarte, ¿cachai? Como que mi palabra no tiene que ver con el mejorarte. Eh, Ay, pucha, qué lata que les haya molestado que diga algo sobre el doctor Fairo, echarle un par de chuchas. Lamentablemente, esa personaje influenció a toda mi familia que no se vacune y tengo una madre que ha tenido 2 veces cáncer, entonces no tengo una opinión como muy altiva. Sorry si soy un poquito difícil para poder decir las cosas, pero lamentablemente esa es mi manera de expresarme cuando estoy A enojada. mí me pasa, no te preocupes. O sea, No lo puedo hacer. sorry, pero no, pues, o sea, es que no tenéis mejores palabras para una persona que te está diciendo, weón, sácate la mascarilla y weón, y no te vacunís porque esta weón es una mentira, ¿cachai?
Y tenéis gente que, weón, sale a la calle todos los días, que, weón, anda en micro todos los días y que va a andar sin mascarillas por culpa de un weón que, weón, onda tiene delirio mesiánico, Sí, ándate a la chucha, o sea, sorry, no tengo mejores palabras para esa persona, ¿cachai? perspectiva femenina. Pero creo que es una perspectiva de autoentendimiento y es una perspectiva también mucho más circular. Creo que lo feminista también tiene que ver con el círculo y no con el vertical, con el vector, ¿cachai? Creo que como el entendimiento de que las cosas pueden volver al mismo lugar, de que vaya a volver a revisitar ciclos, de que no todo tiene que ver con llegar a ser como perfecto, ¿cachai? Como que siento que esa es una visión que el feminismo ha traído, como el entender que hay muchas cosas que son estructurales más que individuales, el entender que hay muchas cosas que también tienen que verse desde una perspectiva más amorosa, de entender las opresiones en las cuales estamos viviendo y que en verdad todo se relaciona con una binarización de la realidad completa, ¿cachai? Entonces, desde ahí yo creo que sitúo un poco la perspectiva de los derechos humanos, para mí es súper importante y creo que el feminismo está muy de la mano con los derechos humanos, bueno, las corrientes de feminismo Sí, po. que abrazan la diversidad Sí. también. Ya, y para terminar, te voy a citar. En una entrevista dijiste, soy una convencida de que las cosas no tienen que ser como son y que tenemos el derecho y el deber de cambiar el mundo a toda costa por algo mejor. ¿Sigues pensando eso y cómo ves eso, esa afirmación, en relación a lo que está pasando ahora en Chile, a que estamos a puertas de un proceso constituyente? Sí, yo creo que sí. Yo creo que toda ley que no es justa no es ley. Yo creo que todo gobernante que es un tirano tiene que salirse. Esos son los padres del liberalismo lo que están hablando, San Agustín y John Locke. No estoy inventando las palabras. Creo que tenemos derecho a poder reorganizar la sociedad de otra manera. Podemos organizar nuestra propia como manera de autodeterminarnos identitariamente, socialmente, culturalmente. Creo que estamos viviendo un momento pivote en la vida humana muy importante, muy decidor de cara al problema del cambio climático, que es el jefe, yo creo que la pandemia es el subjefe, siempre lo digo, pero nos vamos a tener que enfrentar con que nos quedan un par de años y vamos a tener que cambiar todas nuestras conductas, nuestras maneras, nuestros sentidos, o sea, y creo que el proceso constituyente es un lindo proceso si es que puede ser bien aprovechado desde un lugar de construcción horizontal y circular, no desde un lugar vertical en donde haya, no sé, pues por ejemplo, esta chica la Bessie Gallardo diciendo que ella es una autoridad, entonces que hay que llevarle respeto aunque diga puras weas, ¿cachai? Como que creo que también es importante como construir una nueva noción de lo que significa ser ciudadano y de participar en la sociedad, que no necesariamente se reduzca tanto a votar como a protestar, ¿cachai? Que tú también tengas una agencia mayor en tu espacio, en tu tejido social, en tus vecinos, en tu espacio territorial y que podáis tomar decisiones desde ahí, ¿cachai? Creo que el proceso constituyente y el proceso de cambio que estamos viviendo a nivel de como de viro político, soy socióloga de la Cato, no antropóloga de la Chile. Como pero bueno, qué lindo que me hayan dicho eso. Eh, Creo que es importante también saber despatriarcalizar la política y saber cómo hacerlo desde un espacio de interés ciudadano, de interés cotidiano, ¿no? Desde un lugar en donde vais cada cierto tiempo a participar o donde le vais a echar puteada a cualquier persona porque tenéis ganas de tirarles puteada. Sí. Creo que es importante construir lazos para poder generar una democracia desde otro lugar y creo que el fenómeno latinoamericano que estamos viviendo está empezando a mostrar es que ya no podemos seguir como a la siga de, primero del extractivismo y del robo, ¿cachai? Y respecto a lo que dice la joven Youth de que no podemos negar que es un virus tremendamente político, negar la pandemia es completamente diferente a decir que ha habido un manejo y un aprovechamiento político de la pandemia. Hoy día yo estaba hablando con una amiga que me decía, weón, estoy viendo a un influencer que sigo que es de Portugal, que weón está en la playa, weón anda tomándose weón un copete y leyendo su libro, y nosotros estamos acá encerrados en nuestras casas con la salud mental pal pico, empastillado entero, weón, sin poder tener ninguna respuesta. Yo creo que eso es como algo muy poderoso, es muy poderoso darnos cuenta que las condiciones de vida que tenemos en Latinoamérica, en el tercer mundo, y las condiciones y las relaciones políticos y económicas que se han gestado desde esa existencia de Latinoamérica como el patio trasero de los gringos, nos ha llevado a vivir, puta, dictadura,
cambios de constitución, inestabilidad política, inestabilidad económica. Es súper importante darnos cuenta que nosotros tenemos la capacidad de cambiar la sociedad si es que sabemos poder exigirle a nuestros gobernantes y a las personas que nos representan, Sí, no que se queden con el poder como si fueran y también grandes reconocernos caudillos, en lo que ¿cachai? somos ex colonias, somos un patio trasero, somos eso, de ahí venimos. Y bueno, de ahí seguiremos desarrollándonos, pero de ahí venimos. Y claro, pues. Claro, y no podemos hacernos los jaguares de Latinoamérica, ni los ingleses de Latinoamérica, como si no tuviéramos toda esa historia violenta atrás, y toda esa segregación, esa como discriminación, porque claro, un hueón que tenga dos apellidos, hueón extranjeros, ¿cachai? Y que parezca un extranjero, puta, lo van a recibir la raja en Europa, ¿cachai? Lo van a recibir la raja en Estados Unidos, pero ¿qué pasa con una persona que tiene dos apellidos indígenas, Sí, ¿cachai? O sea, como que ahí ya te vais dando cuenta de cuáles son como las ciertas como cualidades o calidades de sí, persona. Y eso es preocupante porque al final tenéis dos continentes, o tres si queréis considerar la India y Asia, ¿cachai? En general, weón, que han sido mancillado, explotado sí. por culpa de un grupo de personas que creen que son mejores que otras, Y ¿cachai? porque lo creen realmente, porque realmente lo creen, o sea, realmente creen que tienen otros valores y que tienen otra manera de hacer las cosas y que el resto no es así porque, no sé, es flojo, malo, no sé, se lo merece, es intelectualmente menos desarrollado, etcétera, etcétera. Y no porque, bueno, aquí nosotros también sufrimos un genocidio y eso es una cuestión que se como porque lo olvidamos permanentemente. Y yo me acuerdo alguna vez tuve que trabajar en temas de la Araucanía y alguien me decía como, nosotros caminamos sobre muertos en la Araucanía. Imagínate, es fuertísimo eso, como esa sensación de caminar sobre muertos. Es muy, muy fuerte. Entonces, claro. Bueno, Sí. yo también creo que soy optimista, creo que no nos queda otra que cambiar, no creo que vaya a haber algo distinto, creo que va a ser Sí, un experimento y inicial igual. propiciar el cambio, propiciar la renovación, el involucrarse, el pedir la transparencia a nuestros políticos, pedir probidad, elegir cargos políticos que sean importantes, que sean relevantes, personas que realmente tengan una vocación de servicio, no una vocación de poder. Eso es súper importante de discriminar, o sea, una persona que realmente esté comprometida con hacer el cambio, ¿cachai? No con quedar el huevón con una calle con el nombre de él, ¿cachai? Como lo hace nuestro presidente, porque puta que está interesado, weón, en pasar a la historia el weón, No, ¿cachai? Pero no está, weón, preocupándose, weón, de que no quedan camas, po. o sea, yo no soy psicóloga, no soy nada, pero esa persona claramente tiene, ya va más allá de cómo, o sea, primero tener plata y no gastarla, yo lo encuentro, ya eso lo encuentro raro. Como, ¿para qué queréis tener plata si no la gastáis? No, además, o sea, ¿por qué necesitáis tanta ¿Para plata? Si qué? esa es la weá, ni en 10 vidas vaya a poder gastar toda la No, plata que tiene este huevón o que tiene el look, ¿cachai? ¿Para qué ¿para qué? necesitáis tanto? O sea, esa es la weá. Tipo, sí. Bueno, oye, te quiero súper agradecer, aparte de prestarnos tu canal. Yo no sé si te dicen Consuelo o te dicen Miau, o te dicen Mía, o te dicen Consu. ¿Cómo te dicen? Consu. Siempre con su. Ah, ya, Consu. Ya, Consu, te pasaste, o sea, me quería hablando mucho más, pero me van a retar si pasa eso. Se me quedaron preguntas, pero siempre es así. Pero lo que más quería, como que me quería de este ciclo era rescatar como eso, como el saber, los conocimientos, no solo pertenecen a un área, a un lugar, a un tipo de persona, y no solo se conversan y se dicen de una manera. Y eso es súper importante, y hay que abrirlo y hay que legitimarlo entre todos, porque si no, vamos a seguir volviendo lo mismo, vamos a seguir volviendo, y este es el país del experto, o sea, como que no se da en todos los países también, como que no en todos los países ser como, no, es que estudiaste no sé dónde, no, acá es como una cosa, como una obsesión, y me parece como genial como el trabajo en el sentido que hay podido realizar, como de, como tú decís, de divulgarlo y de llevarlo también a un pensamiento que tiene que ver también con lo público. Y eso es súper interesante. Así que nada. Sí, o sea, que se puedan abrir los espacios en todo orden, yo creo que es lo más importante, que podamos como entender. Mira, ahí Somos Polvo Estrella está haciendo la competencia de quién era el más pobre. Disculpa, amiga, pero yo conocí la playa a los 15 años y en verdad no lo dije con ese sentido, lo digo una persona que está encerrada en su Ay, casa ya como estoy ahora en un pegada. departamento de ¿Cuál dos es la por dos competencia? No y que entendí. está para la cagada, onda como
No, que como que dijo así como, weón, se lloran porque la gente no puede salir a la playa y weón, yo no conocí la playa hasta los 20. Acá no es una competencia, ¿cachai? Creo que el sacarnos ese pensamiento patriarcal de adentro, como de, weón, yo soy más que tú, yo soy el mejor que tú, yo tengo más que... Y, weón, hasta en cosas tan así, o Sí, sea, como loco, ojalá que pudiéramos todos salir a la playa cuando somos cabros chicos y ir a la playa cuando somos cabros chicos. Acá eso no está en discusión. Creo que es importante que despatriarcalicemos todos los espacios que podamos y podamos empezar a también deconstruir donde estamos tratando como de, bueno, de verticalizar las cosas po. más que Y dejar de horizontalizarlas o competir, si la circularizarlas. competencia, si este invento de la meritocracia es puro competir. O sea, Sí, oye, y es antes de como que que no cerremos, te yo puedes... quiero decirle a toda la gente que está escuchando que llegó hasta acá o que lo va a ver después que hay un libro que es de Steve Taylor que se llama Por una ciencia espiritual. Este libro Creo que lo habla tengo de al otro muchas de las lado. cosas que hemos hablado. ¿Ah? Creo que lo tenéis A ver, que espérate, distinto. ¿cómo se hace esa weá? No sé. Porque No sé cómo se hace esa weá, pero filo. es una ciencia espiritual. Pero Ese... por una ciencia espiritual. Eh, ¿qué editorial es? Es de Koan. Juan. Koan. Ya, sí, sí. Sí, ahí sí. Fue una ciencia Sí. espiritual. Ya, me gustó. Sí, weón, léanse esto porque se van a dar cuenta que hay muchos más matices de lo que realmente se habla en general de la superstición o el pensamiento mágico y hay hartos como entrecruces que podemos Sí, hacer po. Sí, para poder también seguir generando conocimiento y no olvidarnos que el espíritu también es sí, importante. sí. Yo te recomiendo harto, te va a fascinar Karen Barad. Ahí te mandaría la Ya, info. bacán. Eso. Oye, ya, muchas Ejo, gracias ejo. y no sé si habrá alguna manera de poder rescatar este video. Si es así, te lo Voy a agradezco tratar de mucho. hacerlo. Eso. Así que chao. Ya. Muchas gracias, que estés muy bien. Chau, Chao, chao a chau. todos, que estén bien. Chao.